Les contábamos antes sobre las diferencias que han causado estas indicaciones en el proyecto de reforma laboral. Parece que el consenso está más lejos que nunca. Nos acompaña para conversar al respecto el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Trabajo, Patricio Melero. Diputado, buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Se está más cerca o más lejos del consenso después de las indicaciones del gobierno? Nunca ha sido un objetivo del gobierno el consenso. Más bien lo que ha sido es tratar de escuchar opiniones, y digo tratar porque es cierto, Daniel, que se escuchó mucho, pero se acogió poco. No se asumieron rectificaciones en lo sustancial. Yo leía los comunicados de la propia ministra del Trabajo y dice que lo fundamental, las ideas matrices, lo que es la esencia del trabajo, del proyecto de trabajo, no se cambia y que solamente hay perfeccionamiento. De manera tal de que lo que el gobierno ha pretendido es llevar adelante una reforma al sistema de negociación colectiva que conserva, yo diría, esencialmente lo que se aprobó ya en la Cámara de Diputados, y los cambios que se están introduciendo en el Senado no son, yo diría, cuantiosos o sustanciales respecto a los ejes principales de la reforma. Desde la perspectiva de ustedes, el hecho de que se permita al empleador adecuar las labores de sus funcionarios en caso de huelga, ¿no es una garantía que se asimile al reemplazo interno, que era lo que se había pedido en algún momento? Yo creo que nada reemplaza a lo que es un reemplazo de verdad interno con trabajadores propios. Es cierto que la nueva redacción en este capítulo es mejor que la que se aprobó en la Cámara de Diputados, pero sigue siendo todavía una forma en que el derecho a huelga se establece, Daniel, sin mucha posibilidad de que el empleador pueda adecuar bien su empresa en lo fundamental. Vamos a ver cómo queda redactado el tema de los servicios mínimos, que también se modificó y ahora hay que hacerlo con bastante anticipación, 30 días antes de la huelga o de iniciarse el proceso de negociación colectiva, pero es el conjunto, no es una sola medida, porque es derecho a huelga sin reemplazo, prohibición del descuelgue o que los trabajadores a los 15 días puedan dejar la huelga de lado, definición de los servicios mínimos. Todo ese conjunto es el que hace que obviamente yo siento que sigue quedando el empleador muy amarrado de manos frente a una declaración de huelga. En general, la oposición y los empresarios habían saludado con bastante satisfacción la designación del ministro Valdés como ministro de Hacienda. ¿Se acabó esa luna de miel? Yo creo que el ministro de Hacienda de verdad hizo un esfuerzo muy grande por tratar de morigerar y de incorporar algunos elementos que permitieran un mejor equilibrio en lo que es la responsabilidad de él como ministro de Hacienda, que es no afectar los procesos productivos, no afectar el crecimiento económico, no afectar el empleo, y las visiones, si tú quieres, Daniel, más radicales, más propias del mundo más radical de la izquierda, más propias de la CUT y del Partido Comunista y de un sector importante de la nueva mayoría, de manera tal de lograr una reforma más equilibrada. Yo creo que pese a los esfuerzos del ministro de Hacienda, no le fue bien. Y yo creo que venció al interior del gobierno las posiciones de mantener más los ejes principales y no tomar mucho en cuenta lo que no solamente los empresarios, sino que también el mundo de la pequeña y mediana empresa, y a esta altura muchos personeros, exministros de la nueva mayoría de la concertación, como René Cortázar, como ex subsecretarios, como el mismo Alejandro Foxley, en su momento plantearon que tenía que cambiarse en la reforma. En opinión de ustedes, ¿quiénes pierden si esta reforma se aprueba tal y como está? Yo creo que en este orden, en número uno, los que buscan trabajo. Esta es una reforma que no va a incentivar el empleo. Y en ese grupo, los jóvenes, que son los que más les cuesta encontrar trabajo, y las mujeres. En segundo lugar, creo que pierden los trabajadores no sindicalizados. Y en tercer lugar, los trabajadores sindicalizados también, porque en un principio vamos a ver que probablemente se va a ir provocando, Daniel, un mejoramiento en las remuneraciones de los trabajadores sindicalizados. Recordemos que uno de los problemas de esta reforma es que no extiende los beneficios al resto de los trabajadores, salvo que haya un acuerdo entre el empleador y el sindicato. La reforma se mantiene igual. Entonces, ¿qué se va a ir produciendo? Se va a ir produciendo dos grupos de trabajadores dentro de una empresa. Los sindicalizados, que van a ir presionando por mejorar salarios, no necesariamente de la mano de la productividad, que es un problema, y los que van quedando rezagados porque resolvieron libremente no sindicalizarse. Y va a ir creando dos grupos de trabajadores. Y en tercer lugar, lo que va a producir es que el empleador, no porque sea mala persona ni porque sea cruel, va a buscar contratar menos, va a tratar de poner más máquinas o de industrializar más su proceso con más tecnología y contratar menos gente. Entonces, al final, yo creo que esta no es una buena reforma para los trabajadores chilenos. ¿No ponen la lista de quienes pierden a los grandes empresarios? Se lo pregunto porque la CPC ha sido bastante dura hoy en rechazar cómo está quedando la reforma tributaria y se ha mantenido su rechazo durante toda la tramitación.
Yo he visto estudios bastante serios, como el que hizo el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a través de CAPLES de la Universidad Católica, y demuestra él, digamos, que esto va a tener un efecto en el crecimiento económico y en la productividad. Y obviamente eso afecta a la empresa. Los grandes empresarios son los que tienen a su vez, Daniel, más sindicalización. La tasa de sindicalización en las empresas grandes es del orden del 50 al 55%, y la menor sindicalización está en la pequeña y mediana empresa. Obviamente el grupo de la pequeña y mediana va a sufrir más los efectos de esta reforma que las grandes empresas, que en general tienen bastante buena relación y armonía con sus sindicatos. Dos preguntas. Una, ¿ustedes creen que es deseable incentivar que haya más trabajadores sindicalizados en Chile? Y si es así, ¿cuál es su propuesta para lograr eso, que más trabajadores se sindicalicen? Es muy interesante ese punto, porque todas las indicaciones que tanto la UDI como Renovación Nacional vamos a presentar, y que son más de 100, parten de un principio que es el de generar mayor actividad de filiación, pero por la vía de incentivar al trabajador a incorporarse al sindicato, porque ve que es una organización bien preparada, con capacidad de negociar bien, con poca politización, y que actúa con libertad. Y por consiguiente que tiene la responsabilidad de seducir al trabajador o a la trabajadora para que se incorpore al sindicato. Esta reforma lo que tiene es una sindicalización obligatoria encubierta, porque el que no se mete al sindicato pierde, Daniel, no tiene posibilidad de recibir los beneficios de la negociación colectiva, no tiene ningún derecho, se eliminan los grupos negociadores, y por consiguiente no creo yo que esta sea una reforma que incentive un buen sindicato. Nosotros somos fervientes partidarios de sindicatos fuertes, bien organizados, bien preparados y capacitados, con toda la información que existe en la empresa, pero creo que este proyecto de ley lo que va a ir generando es esta suerte de sindicalización obligatoria, en que el trabajador va a entrar a desgano, casi obligado a poder tener los beneficios, porque de lo contrario queda fuera del sistema. Diputado, ¿no es de toda lógica pedir que si alguien quiere tener los beneficios que consiga el sindicato deba participar también en él? Porque si no es muy fácil que otros hagan la huelga, que significa un costo, que significa descuento, exponerse a represalias, quedarse afuera y luego decir, bueno, que los beneficios me los extiendan también a mí. ¿No es lógico que deba haber, para obtener iguales beneficios, también igual participación en el sindicato? Es muy interesante esa pregunta, y esto se debatió mucho en el debate en la Cámara de Diputados. Lo primero, Daniel, el no ser parte del sindicato y obtener los beneficios tiene un costo. Hay que pagar hoy día 4 unidades de fomento por cada trabajador, digamos, que se quiera reemplazar, o si el trabajador está fuera del sindicato y quiere incorporarse, tiene que ponerse al día con el 80% de la cuota sindical. Nosotros éramos partidarios de duplicar el costo del empleador por reemplazar a un trabajador, subirlo de 4 a 8 unidades de fomento, y al trabajador que no se sindicalice cobrarle el 100% de la cuota sindical, de manera tal que no se dé lo que tú dices, que el beneficio le resulte gratis, ¿cierto? Pero, por otro lado, y por el camino que está planteando el proyecto de ley, que te prohíbe el grupo negociador, porque también hay trabajadores que dicen, a mí no me gusta el sindicato. Es de la esencia, está en la OIT, la libertad del trabajador para no querer afiliarse, como la libertad para querer hacerlo. Y por consiguiente, al eliminarse los grupos negociadores, al desincentivar toda forma de recibir los beneficios, lo que va a ir generando es esta sindicalización obligatoria, encubierta, no real, en vez de conquistar al trabajador para que forme parte de ella. Diputado Patricio Melero, gracias por haber conversado hoy con CNN Prime. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel, por invitar.